La siguiente declaración fue escrita por el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani el 24 de septiembre del 2023, cuyo título, La razón detrás del aumento de la temperatura climática, va a ser una verdad clara para todos los mundos, y que nadie de los satanes desviantes va a poder ocultar. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, el uno, el único, el poderoso absoluto, el que no ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie equivalente a él, y que las bendiciones de Dios y su paz sean sobre el sello de los profetas y mensajeros, Muhammad el mensajero de Dios, y sobre todos los profetas y mensajeros de Dios, y sobre aquellos que los siguieron en su llamada a una palabra común entre todos los siervos de Dios, y que es: no hay más dioses excepto Dios el único, sin ningún asociado, y es a Él a quien adoramos. En cuanto a después, oh comunidad de naciones humanas, sois vosotros humanos, o vacas que carecen del uso del pensamiento, con el debido respeto a cualquier persona que respete su mente como ser humano. De todos modos, tanto los genios como los humanos que no utilizan sus sentidos y corazones para contemplar la grandeza de Dios quien los creó, no serán ni serán guiados nunca. ¿Por qué los creó? ¿Y por qué creó lo que les rodea tanto en los cielos y la tierra? De hecho, hemos entrado en el período de los grandes desafíos cósmicos por mandato de Dios el Uno, el Subyugador, signos claros y evidentes que van a ser incapaces de ocultarles tal como ocultaron los desafíos de la tentación, de la exhortación y la lección. En cualquier caso, oh comunidad de naciones humanas, ha llegado la hora del mayor desafío de Dios mediante su mandato. ¿Quién os va a salvar del castigo de Dios si sois veraces? Si tenéis dioses que les van a proteger de los signos cósmicos y coronianos del castigo de Dios, entonces este es el momento de que lo hagan si sois veraces. Gloria a Dios, exaltado está muy por encima de lo que le asocian. Y he sido muy atento y perseverante sobre la guía de los mundos. Les llamé a adorar a Dios solo sin asociarle nada, sin invocar a nadie junto con él. Pero desgraciadamente, los musulmanes se negaron excepto a tomar intercesores ante Dios. Y afirman que Muhammad el mensajero de Dios es su intercesor ante Dios el Señor de los mundos. Gloria a Dios el Altísimo, y exaltado está muy por encima de lo que le asocian. En cuanto a la mayoría de los mundos, siguen a los ateos negadores de Dios de entre el grupo de incrédulos, que describen a los castigos de Dios como la ira de la naturaleza. Mas Dios ha hecho caer su ira sobre ellos y ha sellado sus corazones, de manera que no creerán hasta que vayan a ver el castigo doloroso, excepto aquel de entre ellos que se arrepiente y se vuelve a Dios su Señor para guiar a su corazón, que luego indudablemente encontrará a Dios su Señor, perdonador y misericordioso. ¿Cómo es que creen en la ira de la naturaleza, ignorando completamente la ira de Dios sobre ellos, debido a sus ateas creencias, sin importarles la ira de Dios, haciendo lo que le enoja y devolviéndole sus espaldas, como si Dios, quien los creó a ellos, a los cielos y la tierra, y quien posee la soberanía del reino de los cielos y la tierra, no existiera en la creencia de quienes creen en la ira de la naturaleza, sin dar ninguna consideración a Dios el Señor de los mundos, mientras que son insignificantes ante Él. Gloria a Dios el grandioso, el Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos, y el Señor del grandioso trono. Pero ¿qué os pasa que no esperáis de Dios magnanimidad? En cuanto a los cristianos, exageraron acerca del Mesías, Jesús hijo de María, el siervo de Dios y su mensajero, y dijeron que es el Hijo de Dios, como los judíos exageraron deliberadamente antes de ellos y dijeron que Uzair es el Hijo de Dios. Y otro grupo, sobre los cuales ha caído la ira de Dios, dijeron que Dios es el Mesías, Jesús hijo de María. Gloria a Dios el grande, el altísimo, el exaltado, el uno, no hubo nada antes de él,
el poderoso absoluto, no hay nadie más poderoso que Él, no ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie equivalente a Él. ¿Qué nos librará del castigo de Dios si sois veraces? De hecho, los ateos que sostienen la doctrina de la ira de la naturaleza no os van a beneficiar en nada, ya que no pueden auxiliaros a vosotros ni auxiliarse a sí mismos. Dios se ha enojado por haber sido desconsiderado y por haber sido desobedecido en su mandato por sus siervos. E indudablemente sabrán que Dios siempre cumple con su voluntad, por lo que nunca vais a encontrar fuera de Él ningún auxiliador. Y he sido muy atento y perseverante sobre la guía de los extraviados, de entre los mundos que han seguido a los satánicos sobre los cuales ha caído la ira de Dios, así como he sido muy atento y perseverante también sobre la guía de los extraviados en general, porque el motivo de su extravío es su falta de uso a la razón. Y de acuerdo con la fatua de Dios, respecto a aquellos que no hacen uso de sus mentes para entender las palabras de Dios en el Gran Corán, de que es la verdad procedente de su Señor, nunca la entenderán, excepto mediante el lenguaje del castigo de Dios, el Señor de los cielos y la tierra, y de lo que hay entre ellos, y el Señor del grandioso trono. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículos del 58 al 59. Oh comunidad de los humanos, he aquí habéis empezado a sentir la señal del acercamiento del castigo del gran apocalipsis del planeta Sácar. Y anteriormente ya les hemos emitido una fatua con la verdad de que habéis entrado en el verano de Sácar a partir de este año vuestro 2023 después de Cristo. A pesar de que llevo advirtiendo a los humanos sobre el paso del planeta Sácar desde hace 19 años, llamándoles día y noche, pero desgraciadamente mi llamamiento solo ha servido para que huyan más de Dios y negar su existencia. Es como si las naciones de este mundo fueran el pueblo de Noé, que no esperan de Dios magnanimidad. En cualquier caso, he aquí están los habitantes del planeta Tierra, tanto del norte como del sur. Los del norte han anunciado su entrada en el equinoccio de otoño tras el caluroso verano en el polo norte. Y al mismo tiempo los del sur anunciaron que entrarían en el equinoccio de primavera al mismo tiempo. Y lejos de que vaya a suceder eso muy lejos. Ya les habíamos dado fatua antes con la verdad, en una declaración explicativa anterior, de que el verano de Sácar ha cubierto los horizontes del continente antártico del planeta Tierra, eliminando el invierno por completo del lejano polo sur, donde los humanos no habitan, de manera que luego eliminó también el invierno de los países que están cerca del polo antártico, en los extremos del mundo en el polo sur, por lo que eliminó su estación invernal. Quizás así podrían comprender la noticia. Entonces, ¿qué primavera están esperando los países que están cerca del Polo Sur, después de la eliminación del invierno antártico? ¿Es que no tenéis entendimiento? Y he aquí está el verano de Sácar, que atacará las dos estaciones moderadas, otoño en el hemisferio norte del planeta Tierra y primavera en el hemisferio sur de la misma. Y el verano del planeta Sácar hará fallar todos sus dispositivos científicos de pronóstico del tiempo, de manera que pondrá vuestros conocimientos patas arriba y destruirá vuestra credibilidad entre los pueblos del mundo, porque es Dios quien posee la prueba definitiva, oh adoradores de la física natural. Y ya veremos si las leyes de la física natural, que Dios estableció con su misericordia sobre ustedes, si se va a someter al poder de Dios para conspirar contra ustedes, para poner vuestro conocimiento patas arriba y hacerles estar confusos, como si no supieran nada,
después de haber adquirido conocimiento. De todos modos, mientras que el verano de Sácar va a llegar a invadir las 4 estaciones del planeta, esto significa una guerra de huracanes, con torbellinos de fuego que atacarán los bosques del planeta y las viviendas de quienes Dios quiera de entre ustedes, y diluvios de aguas torrenciales que caerá en el momento apropiado, cuando Dios quiere, y no cuando vosotros queréis. Entonces, ¿dónde están los dueños de la lluvia artificial caído del cielo para extinguir los incendios en los bosques que están en llamas si son honestos? Este es el momento de su lluvia artificial. Entonces que hagan caer la lluvia del cielo desde las nubes para extinguir el castigo de Dios mediante los incendios forestales, si son veraces. Puesto que este es su momento, repito y digo, que hagan caer la lluvia de las nubes del cielo para apagar los incendios forestales si en verdad son veraces. Ay, qué pena siento por las mentes de los árabes. Hay que ver cuánto han menospreciado sus mentes los demonios satánicos árabes y extranjeros para demoler las creencias básicas en el decreto libro del Gran Corán, para hacerles creer en lo opuesto a los desafíos de Dios en su libro, en las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 56, versículos del 68 al 70. Qué asombroso, oh pueblo de los mundos, árabes y no árabes. De hecho, les juro por Dios, que cuando pienso en los incrédulos de las naciones en la era del envío de los anteriores profetas y mensajeros de Dios, y los encuentro más cerca de conocer a Dios que las naciones de este mundo en la era de la revelación del Califa de Dios, el Imam el-Mahdi, que son todas ateas negadoras de Dios el Grandioso, dado que los incrédulos en la era de los profetas estaban más cerca de la fe si no hubieran sido politeístas, asociando a otras deidades con Dios debido a su seguimiento ciego a sus antepasados. Así que miren cuáles fueron sus respuestas a los mensajeros de Dios su Señor, y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 38. Así que invocad a vuestros dioses, a quienes adoráis en vez de a Dios, para que os libren de los estragos de la guerra de Dios cósmica y coroniana si sois veraces. He aquí habéis entrado en el verano de Sácar, así que después de hoy no esperen entrar en las 4 estaciones del año conocidas, ya que por voluntad de Dios el verano de Sácar las llegó a cubrir todas, incluidas la estación invernal en el Antártico, así como la estación invernal vinedera del Ártico. ¿Acaso creen que estoy hablando mentiras sobre algo que desconozco? ¡Qué maravilla, oh pueblos de naciones árabes y extranjeras! Puesto que con razón y lógica, si Nasser Mohammed Liemani es realmente uno de los veraces, al anunciar la entrada del planeta Tierra en el espacio de la radiación climática del planeta Sácar, el planeta infernal, entonces las 4 estaciones del año indudablemente desaparecerán. Quizás así logren comprender. Oh, gloria a Dios mi Señor y el vuestro, el poseedor de la prueba definitiva. El planeta Sácar será incendiado por orden de Dios, como una misericordia de su parte, para que les sea más fácil recapacitar antes de que les sea demasiado tarde, una vez que vais a entrar en dicho planeta. Tal vez eso os sirva de exhortación, y el infierno por orden de Dios desatará su furia y rabia en forma de radiación infernal en dirección hacia el planeta Tierra, cubriendo así las 4 direcciones del planeta sur, norte, este y oeste, debido a la furia y la rabia del planeta Sácar,
que suele sobrepasar de forma periódica sobre el planeta de los humanos por sus horizontes, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 25, versículo 12. Dado que la órbita de su paso está lejos del planeta Tierra, por lo que no llegará a chocar con la misma, puesto que vais a ver el círculo del planeta Sácar cuando vaya a emerger desde el sur, cubriendo todo el espacio sur, desde el extremo sureste hasta el extremo suroeste, porque no va a chocar con la Tierra, pero sí que pasará cerca de la misma, en relación con el espacio cósmico, y que llegará a eclipsar a todos los horizontes del planeta Tierra, desde las 4 direcciones durante la noche de su paso. Y así también vais a ver la señal apocalíptica del humo claro, que contendrá un castigo muy severo. Así que vigilad, que yo también estaré vigilando. Y sé y soy muy consciente de lo que digo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 44, versículos del 1 al 13. En cualquier caso, si el planeta Sácar no les llega a venir de repente por sorpresa, entonces les hubiera informado de la fecha exacta de la noche de su paso. Pero entre los humanos hay vacas que no piensan ni razonan, dado que en lugar de volverse a Dios su Señor, arrepentidos para guiar a sus corazones y para contemplar la llamada verdadera procedente de su Señor, entonces dejarán de pensar con sus mentes y de sentir con sus corazones, e inhabilitarán sus vistas y sus oídos en la contemplación de la verdadera declaración explicativa del Gran Corán, y aplazarán el hecho de creer hasta que llegue el día en que van a experimentar el doloroso castigo. Y esos son como el ganado de entre los genios y los humanos, porque son ateos en todos los nombres de Dios y niegan la existencia de Dios el Señor de los mundos. Entonces, ¿cómo podrán invocarle siendo ellos ateos y negadores de Dios? El infierno será la morada que van a tener, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículos del 179 al 186.
debido a que estáis viendo los signos de Dios en la realidad real, por lo que el orgullo os incita a desobedecer, y luego os alejáis. En cualquier caso, hemos hecho que la cuestión sea con el permiso de Dios tan simple como la operación 1 más 1 es igual a 2. He aquí vosotros los habitantes del planeta Tierra, habéis entrado según vuestra pretensión en las estaciones del equinoccio de otoño en el hemisferio norte, en el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, de forma consecutiva. A pesar de vuestros pesares, el calor del verano de Sácar va a arrasar tanto las estaciones del otoño del hemisferio norte como la primavera del hemisferio sur, con el permiso de Dios, haciéndolas más calurosas que vuestro último verano de este año vuestro 2023, después de Cristo, como ya les habíamos anunciado previamente este desafío con el permiso de Dios. Y ya veremos si Dios mi Señor y el vuestro es el que posee el dominio del reino de los cielos y de la tierra, o en cambio los ateos negadores de Dios el grandioso son los que lo poseen. Gloria a Dios el grandioso, mientras que yo no soy más que un ser humano como vosotros, pero Dios me eligió ser su califa sobre todo el mundo. Y si Nasser Mohammed Liemani es de los veraces en que Dios lo ha elegido ser su califa representante sobre todo el mundo, entonces sepan que Dios siempre cumple con su voluntad. Y si soy mentiroso, entonces el mal de mis mentiras recaerá sobre mí. Y el juicio pertenece a Dios mi Señor y el vuestro. Y se acerca el día del juicio certero, y no es ninguna broma. Y les digo a aquellos que deliberadamente quieren apagar la luz de Dios de entre los satánicos árabes y no árabes: morid en vuestra ira, porque juro por Dios, y les juro por Dios, y les vuelvo a jurar por Dios el grande, Dios completará su luz, a despecho de los malhechores criminales que odian su apariencia, y los incrédulos negadores de Dios el uno el subyugador sabrán, ¿para quién será la morada postrera? Hay que ver cuánto habéis desconsiderado las advertencias. Concluiremos esta declaración haciéndoles recordar con los versículos del capítulo de la luna del Sagrado Corán, entre paréntesis Surat al-Qamar, para que las reflexionen y las contemplen aquellos que deseen recordar de entre los dotados del entendimiento, de lo que Dios hizo con las naciones de las anteriores generaciones. ¿Acaso Dios los destruyó por razones cósmicas o fueron simplemente desastres naturales? Así que pensad y reflexionad. ¿Acaso Dios los destruyó mediante desastres naturales con su mandato? Y no son desastres de la naturaleza autogenerados por sí misma, sino por mandato de Dios, que posee el dominio y el control del reino de la naturaleza. Así que reflexionad estas palabras, oh gente dotada de entendimiento. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر
إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 54, versículos del 9 al 49. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa representante de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.